Ruinas de ciudades desaparecidas, fragmentos de tecnologías imposibles, huellas en la escritura, en los conocimientos. Esta noche, en compañía de nuestro invitado de lujo, os proponemos un nuevo viaje. El destino, las huellas que los dioses han dejado en este planeta. Nos servirá de guía el doctor Fernando Jiménez del Oso. Don Fernando Jiménez del Oso, ¿cómo está usted? Muy bien, don Miguel, ¿y usted? Placer estar contigo de nuevo. Muchas gracias. Te lo dije en una ocasión, eres un maestro para mucha gente, y lo curioso es que sigue siendo una leyenda. ¿Cómo se llaman esas series que has hecho? La Puerta del Misterio. Bueno, empecé con el Más Allá, luego después La Puerta del Misterio, luego tenía un espacio en 300 millones, luego otro en un programa de niños que fue una experiencia muy interesante. Recibimos miles de cartas de chavales de 10 años, de 11 años, sugiriendo temas, haciendo preguntas. Y luego después, pues, en coproducción con televisiones autonómicas o con el Instituto Mexicano de Cinematografía, con el Quito Centenario, pues también varias series, y esta última, la del canal, que era La Otra Realidad. La Otra Realidad. Mucha gente no sé si sabe que eres doctor en medicina y además psiquiatra. Soy médico y soy psiquiatra y estoy a tu disposición. Por si estoy loco, lo dices. Y aparte director de la revista Enigmas, y sobre todo alguien que ha hecho que muchas personas, ante las que yo me incluyo, se hayan metido en estos asuntos. ¿Tú crees que hay más interés en estos temas ahora que antes? No lo sé, yo creo que hay más permisividad, más tolerancia. Cuando yo era chaval, estos temas aquí en España estaban no solamente mal vistos, estaban incluso perseguidos. Eran temas proscritos, la gente que hacía espiritismo lo hacía de forma clandestina, y en los medios de comunicación no había nada. Yo creo, estoy seguro, en televisión el primero que empezó a hablar de estos temas fui yo en el 74. ¿Cómo fue? Pues de esas circunstancias de la vida. Yo nunca había pensado en los medios de comunicación. Mi relación con televisión había sido una entrevista que me hicieron como psiquiatra en un programa de sobremesa, y un cuento mío que fue un capítulo de aquella serie de Historias para no dormir que hacía Chicho, con el que me une una enorme amistad desde entonces, de que yo estaba estudiando la carrera. Y él preparaba un programa, fue durante una breve temporada director de programación, y preparó un programa ómnibus, como se decía entonces, para toda la tarde del domingo, que era Todo es posible en domingo, donde cabía de todo. Era un programa que duraba toda la tarde y había retransmisiones deportivas, actuaciones en directo, concursos, y luego una serie de microespacios. Y él me dijo, oye, ¿por qué no hablas tú de esas cosas raras que te a Chicho le gustan esos temas, ¿no? A Chicho le gustan estos temas, sí. Y bueno, pues dije que sí. Y empecé pues a los 4 o 5 días. Creo que no tuve tiempo de pensarlo. Aquello funcionó muy bien, se recibieron muchas cartas, y el que estaba ya después de director de programación, que era marroquí, pues me dijo, oye, estas cosas a la gente le gustan, así que vas a hacer un programa tú solito en la segunda cadena. Y empecé en el 76 y eso duró como 7 años. Curioso que entonces hicieran, que no había aparentemente tanto interés. No lo sé, la televisión ahora es un poco mimética. Si hay un espacio que funciona, todas las otras cadenas copian la fórmula. Pero vamos, en el Canal 9 en Valencia esto ha funcionado bien. Hemos llegado semanas a un SARE de casi un 30, 29,9. Por encima de 20 estábamos habitualmente. Es decir, la audiencia era grande. Y cuando yo hacía ese programa en la 2, Más Allá, y luego La Puerta del Misterio, llegábamos a 8 millones de... 8 millones. 8 millones de espectadores. Éramos el programa, muchas semanas, el más visto de la segunda cadena. Es decir, que el interés está ahí y no ha disminuido. Ya. Me han dicho que antes de empezar a hablar contigo te preguntara, creo que ya lo he hecho en otra ocasión, ¿por qué te quitaron el último programa hablando de Alternativa 3? No me lo quitaron por eso. Yo ya sabía que el programa iba a terminar. Y como había comprado ese programa a una productora inglesa, la Anglia, a una distribuidora, y era un programa magnífico, no lo quería dejar enlatado, así que
cuando llegó el último programa, pues aproveché para emitirlo. Entonces hay muchas personas que piensan que me quitaron el programa por haber emitido aquel capítulo, aquel documental, un docudrama realmente, pero no lo que no quise es dejar de emitirlo. Y en el último programa en que se hizo lo emití. Y todavía hay gente que me pregunta por Alternativa 3, y estamos hablando de un programa que se debió emitir en el 83, yo creo. Han pasado casi 20 años. Curioso. Y todavía recibo cartas en la revista. Sí. Mismas preguntando por Alternativa 3. Hay muchos misterios todavía por descubrir en este planeta nuestro. Para mí muchos, yo no sé para los demás. Yo creo que sí, creo que todos los que están descubiertos como misterios, pero no están resueltos. Y a esos misterios se van añadiendo constantemente otros. El fenómeno OVNI pues se va revitalizando constantemente. Seguimos sin poder responder a las preguntas fundamentales. Si coges el pasado, igual, cada nuevo hallazgo, cada nuevo descubrimiento arqueológico implica más misterios, más incógnitas. Dentro de la parapsicología, pues el mundo de la transcomunicación se ha abierto a unos horizontes, a unas perspectivas que son tremendas. No creo que hay una renovación y la aparición de misterios, que es lógico. A medida que vamos conociendo más, vamos descubriendo o planteándonos más preguntas. Preguntas son lo que vamos a intentar responder esta noche con nuestro invitado, Fernando Jiménez del Oso. ¿Tú crees, Fernando, que los dioses estuvieron aquí en el planeta al principio de las civilizaciones? Eso dice el hombre antiguo y sus razones tendría, ¿no? Porque hoy interpretamos esos dioses con una perspectiva diferente, desde fuera, desde lo espiritual, y más como, por sus evidencias, más como dioses tecnológicos que otra cosa, ¿no? El propio Yahvé de las escrituras de la Biblia, o el Huitzilopochtli de México, o el Viracocha de los Andes, pues en su recorrido, en su apostolado, en sus acciones, milagros, bueno, se deja entreverlo una tecnología muy avanzada. Por supuesto que es una interpretación, ¿no? Pero a mí me parece más plausible que vinieran de otro lugar a que fueran realmente dioses, ¿no? Se podía pensar eso, que puede ser una raza de seres, una suerte de seres extraterrestres que vinieran aquí a colonizar el planeta, a ayudar a los diferentes pobladores a adelantarse y les dieran el fuego y algunas de las cosas. No lo sé, posiblemente hicieran experimentos de tipo sociológico, o vete tú a saber si éramos simples o hemos sido simples comparsas en dramas de otras civilizaciones, de otras culturas. La Biblia pues parece reflejar eso. Y pueblos elegidos ha habido en todo el mundo, en todo el pasado, con historias muy parecidas. La última vez que estuvimos aquí, o que estuve con vosotros, me parece que salió el tema del éxodo de los aztecas mexicas, ¿no? Y es calcado al éxodo del pueblo judío, ¿no? Pero te coges en los Andes el mito de los hermanos Ayar, de los fundadores de la dinastía inca, y bueno, lo que recogieron los cronistas, y ellos no tenían ningún motivo ni para mentir ni para adornar las cosas. Al revés, el intento de los frailes que acompañaban a los colonizadores o a los conquistadores pues era desmitificar y reducir toda aquella religión tradicional de esos pueblos pues a puro paganismo y a pura superstición. Pero aún así, cuando ellos recogieron el mito de los hermanos Ayar, es que es una descripción de una epopeya de ciencia ficción, ¿no? Después del diluvio del Uno Pachacuti, que es como en aquella zona se llamó al diluvio, que ese es otro tema curioso. Ha habido muchos diluvios universales y aparentemente coinciden cronológicamente. Debió haber un cataclismo muy grande hace unos miles de años que conmovió a parte del planeta. Y salieron los hermanos Ayar, y salieron con armas que eran capaces de destruir montañas. Volaban, tenían una caja con la que se comunicaban unos con otros, igual que el arca de Huitzilopochtli. Vestían unas ropas extrañísimas que no había descripción por parte de los naturales para reflejar qué tipo de tejido era. Toda una serie de cosas que sorprendieron, que impactaron a aquella gente, que quedó sobrecogida por el extraordinario poder que manejaban. Y lo que está claro es que no eran investigadores, no eran apóstoles, lo que eran es generales que pusieron en marcha a los pueblos, movieron unos contra otros e hicieron lo que hicieron
pues los judíos en Palestina, en el actual Israel, y lo que hicieron pues los aztecas en todo México, pues es lo mismo que hicieron allí. Y esa similitud en los orígenes puede dar la idea de que había una especie de tronco común que hacía que todo funcionara igual, o que fueran las mismas historias con diferentes protagonistas. No lo sé, o es una estrategia lógica tal vez, o lo más probable es eso, que hubiera una especie de manual, ¿no?, de comportamiento para manejar grupos, igual que ahora pues está perfectamente conocida la psicología de grupos y el papel que representa cada cual y cómo mover, y los de marketing, los sociólogos pues saben muy bien cómo hacerlo. Probablemente entonces hubiera también normas, estrategia para movilizar a los pueblos. El objetivo no lo sé. Todos ellos se marchan prometiendo volver. Viracocha se va por Puerto Viejo, en el actual Ecuador, después de su viaje evangelizador, pues diciendo también que volverá. Es un mito del que luego se sirven los conquistadores. Pero Viracocha, por ejemplo, puesto que en la introducción hablabas de los Andes, bueno, hizo unas cosas. Hay un trabajo de una alemana, de María Soltern-Lebenet, de una matemática, un trabajo francamente bueno. Esta mujer ha escrito una serie de monografías sobre la ruta de Viracocha, sobre Chavín de Guantar, sobre otros lugares, y el camino que siguió Viracocha desde Tiahuanaco, donde formó al hombre, también a imagen y semejanza suya, y también lo hizo de barro. Después de hacer varios intentos fallidos. Su viaje después de colonización y evangelización, pues es una línea impecable. Es la bisectriz entre el norte y el oeste, es el ángulo noroeste perfecto, marcando distancias dentro de esa línea totalmente recta, distancias equidistantes entre Tiahuanaco y Pucara, y entre Pucara y Cuzco exactamente la misma distancia. También episodios similares a los de Sodoma y Gomorra en Pucara, pues para castigar la impiedad de las gentes que probablemente no se sometieron a sus dictados, pues hizo bajar fuego del cielo. Y está recogido en las crónicas de los cronistas de Indias, pues cómo ese fuego tenía efectos tan curiosos como que las piedras perdían su peso, y que piedras, no recuerdo exactamente el texto, pero así como piedras que difícilmente podrían cargarse en un carro de bueyes, pues un solo hombre las levantaba sin esfuerzo. Cosas que aluden a una tecnología, a armas muy sofisticadas, ¿no? Curioso. Hablamos de Perú, si quieres vamos con Perú como uno de esos lugares donde los dioses o esos seres que estuvieron antes dejaron algunas pruebas. Tú has viajado mucho por Perú. En los dos últimos números hablas de lugares como Chavín de Guantar, que vamos esta noche a tratar de conocer, pero antes Chan Chan y Huaraz. Sí, ¿Qué lugares dirías tú importantes de encontrar restos en Perú? Hombre, para mí en la costa peruana hay una idea general equivocada, ¿no? Cuando uno habla del pasado peruano, del pasado de Bolivia o del pasado de Ecuador, pues parece que se está aludiendo exclusivamente al Inca. Y los incas es simplemente una familia, pues una estirpe como pueden ser aquí en Europa los Borbones o los Estuardos, no era un pueblo, era una estirpe que puso en marcha pues un imperio y lo hizo de una manera férrea. Cuando los conquistadores llegaron allí, hombre, es una estupidez pensar que Pizarro y un puñado de gente conquiste el Perú, o que Hernán Cortés y unos cuantos pues conquisten México. Se aliaron con los otros pueblos que estaban hasta la nariz de los aztecas mexicas en México y de los incas en el otro lado. Mantenían unas dictaduras férreas, un orden social impecable, como sucede con las dictaduras, y gracias a esa alianza con esos otros pueblos que estaban sometidos, pues hicieron la conquista. Y las alianzas pues tenían un objetivo, que era pagar menos impuestos. Con los españoles iban a pagar menos que con los incas, en el caso de Perú. Y sin embargo las culturas más fascinantes son las anteriores. Desconocidas absolutamente, o casi. O poco conocidas, obviamente, por los arqueólogos, sí, pero muchas veces en esos países el ciudadano medio tiene muy poca idea, porque se ha utilizado la historia como elemento de manipulación, ¿no? En México eso es espectacular, y tú lo conoces pues tanto mejor que yo.
se busca la identidad y el patrioterismo pues en lo azteca y bueno, y eran unos bárbaros. Donde realmente están las culturas importantes pues son los mayas, son los olmecas, y en Perú pasó exactamente igual. En Perú hay culturas en la costa que eran prodigiosas. La cultura mochica a mí es una cultura que me parece fascinante, o Chanchan, la capital del Imperio Chimú, y era una ciudad de barro. De barro. Pero una ciudad de barro que debió tener en su época de esplendor 250.000 habitantes. No estamos hablando de cualquier cosa. Hombre, al ser barro, al ser un material tan frágil, aunque allí no llueve casi nunca, cuando llueve pues se lleva una gran parte de la ciudad. Yo rodaba con intervalo de varios años, y muchas cosas que rodaba en los primeros documentales luego ya no estaban. Ya se veía el agua. Claro, pero lo que se va restaurando son frisos de una belleza y de una riqueza extraordinaria. Y uno tiene que imaginar cómo eran aquellas ciudades, no esos montículos de barro informe, ocre, sino lo que eran paredes estucadas, pintadas de brillantes colores, con tapices, con paños colgados de las paredes, ciudades donde se bebía cerveza, donde se charlaba, donde se comerciaba, donde había una tremenda vida, ¿no? ¿De qué tiempo estamos hablando? La capital del Imperio Chimú, pues estamos hablando de esta época, de esta era, y aproximadamente pues en el año 1000, en torno a esas fechas, 1100, 1900. La cultura mochica es un poco anterior. Los mochicas construían pirámides pues como las hacían en Asiria, con 3 tipos de adobes y la misma técnica constructiva. Un pueblo que se planteó cosas tan curiosas como que las máquinas podían rebelarse contra el hombre. Sí. E incluso hay un mural que ahora está cubierto pues cerca de la Huaca de la Luna, que los arqueólogos lo titularon así: la rebelión de los artefactos. Entonces las máquinas, las pocas elementales máquinas que había en aquella época, las armas, mazos, no sé, algo muy rudimentario, pues provistos de brazos y piernas, perseguían a los hombres en ese fresco, ¿no? ¿De dónde le surgió esa idea? Es difícil imaginarlo. ¿Por qué ese pueblo que descubrió la escritura, inventó una forma de escritura, la escritura de los payares, por qué de repente, por decreto, pues se prohibió la escritura? ¿Qué pasó allí para que, por un lado, reflejaran esa rebelión de las máquinas, por otro lado, prohibieran o habiendo adquirido algo tan importante culturalmente como la escritura, de repente dejaran de utilizarla, en una especie de rechazo por algún acontecimiento a todo lo que significara tecnología, cultura, ¿no? Una cultura que hacía una cerámica prodigiosa, de un realismo impresionante, que permite hoy pues saber cómo era aquella gente, qué enfermedades padecía, cuáles eran sus ceremonias. La última vez que estuve allá en el Museo de Trujillo, pues lo habían hecho muy bien, habían montado grupos de cerámica recogiendo diferentes escenas. Eran pueblos como no se reflejan los libros de historia y como uno no tiende a imaginarlos, ¿no? Pueblos con belleza, con colorido, con música, culturas muy dinámicas, muy esforzadas, sacando rendimiento a una de las zonas más estériles del planeta, utilizando lo que tenían a su alcance, como eran los caballitos de totora, ¿no? Y desarrollando toda una técnica. No tenían madera, pero con juncos, con papiro, pues construían pequeñas embarcaciones en las que, a horcajadas, pues cabalgando sobre ellas y sobre las olas, pescaban. Y eso está en la cerámica de hace 2000 o 3000 años, y está ahora en la actualidad, sigue utilizando el mismo sistema para pescar. Enseguida seguimos con Fernando Jiménez del Oso, hablando de algunos misterios de este planeta nuestro, de Perú, y de las visitas de los dioses en esta ocasión. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. Nos
preguntan, Fernando, si has escrito algún libro sobre todo esto que estás contando. Hombre, tanto como escribieron, lo que hice fue de una serie que rodamos ahí en Perú. No sé si fue pues de las últimas. Pues todos los guiones o parte de los guiones se transcribieron y se les dio un poco forma literaria en aquella colección de Espacio y Tiempo, que eran 50 libritos. Y estaba en uno de los libros, estaba en El Imperio del Sol, estaba recogido. El Imperio del Sol. Sí, toda una serie de programas de Perú, y en El Dios Jaguar pues toda una serie de programas de México. Pero vamos, en Perú yo creo que haber rodado como 30 documentales a lo largo de los años. Buscando en pequeños mercadillos se puede encontrar todavía algún libro de estos que son joyas. Antes de pasar a Chavín de Guantar, hay un lugar donde hay las figuras más extrañas. Otros lugares de Perú te han llamado la atención, de esas veces que has estado ahí, donde haya pruebas de, primero, otra civilización, o quizá de paso de dioses por ahí. Yo creo que esas huellas están. Lo que pasa es que hay que saber verlas y hay que interpretarlas, y a veces hay que escuchar a los propios. Antes hablábamos de la cultura mochica y del imperio chimú, y ellos hablan de su origen de las estrellas, que vinieron de un sistema binario, que vinieron de 2 estrellas, sus antecesores. Bueno, pues a lo mejor era verdad, ¿no? Técnicas que no ahora, hace ya mucho tiempo que no voy por allí, pero en la última ocasión ya estaban biólogos, botánicos investigando con algo que al parecer ya conseguían los antiguos peruanos, que es el algodón de color. ¿El algodón de color? Sí, algodón de diferentes colores. Bueno, pues ahora pues se puede plantear a través de la manipulación genética, pero en aquella época cómo lo consiguieron, cómo consiguieron el maíz. En Perú, pues lo que se dice o lo que recogieron los cronistas es que había 3 plantas que los dioses habían regalado al indio, ¿no? Una era el maíz, que en efecto el maíz silvestre no existe. El maíz es un monstruo, es un híbrido que fabrica el hombre. La otra es, bueno, y el maíz constituye la base fundamental de la alimentación. La otra era la coca, que le permitía al indio pues ser insensible un poco menos al dolor y a la fatiga, y la otra era la josca, con la que ablandaban la piedra. Y bueno, pues según ellos era un regalo de los dioses. Empiezas a trabajar o a seguirle la pista al tema y a imaginar de qué manera se puede llegar el hombre americano a descubrir el maíz, y es algo totalmente absurdo. Tú vas al Museo Nacional de Antropología y ves pues el teosinte y el maíz tunicado, que serían los precursores del maíz, las plantas raquíticas sin ningún valor energético, en unos pueblos que tenían una variedad de alimentos enorme. No es cuestión de que estuvieran desesperados y se pusieran a intentar o tratar de. No es fácil comprender cómo llegan a conseguir el maíz. Con la josca, con la planta, pues es una tradición que ha habido siempre y que se ha discutido y que obviamente no se ha aceptado por los arqueólogos ni por los historiadores. Sin embargo, no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, yo en uno de esos viajes estuve con un sacerdote, con el padre Lira, que era un antropólogo eminente y un folclorista de los mejores que ha habido en Perú, en toda la zona de Cuzco, del Valle Sagrado. Y él fue el autor del primer diccionario del quechua al español, me parece. Y este hombre se dedicó a investigar el tema y consiguió ablandar la piedra. Solo con la planta. Con plantas, con una serie de plantas además autóctonas. Y este hombre que costaba, me acuerdo de las entrevistas con él y de todo el preámbulo para conseguir que me contara ante las cámaras aquellas cosas, y las visitas que hacía a su pueblito y a su iglesia, y el aguardiente infame que fabricaba él mismo y que yo me tomaba para confraternizar. Al final lo contó que él había estado 14 años trabajando con ese tema y que había dejado la investigación porque consiguió ablandar la piedra, pero que no que volviera a recuperar la consistencia original. Y lo publicó un artículo en una de las revistas
antropología pues prestigiosas, y no hizo caso absolutamente nadie del tema. Ahora parece que se renueva pues cuando se habla de que si en la Gran Pirámide también pues era piedra artificial, y si hay restos de uñas y de pelos en algunas. Probablemente descubramos un día que sí, que eso es posible, y que ese es uno de los regalos de los dioses. Vamos a seguir, hay más cosas que queremos contaros. Bueno, ahora aclaramos que no era exactamente en ese lugar, porque te pregunto antes algunas cosas que nos van llegando. Sí. En relación entre Viracocha y Jesucristo, nos pregunta la gente. A mi juicio ninguna, no, en todo caso la habría entre Viracocha y Yahvé, por ejemplo, pero no con Jesús. Ya. Jesús se podría relacionar más con Quetzalcóatl. Quizá fuera un extraterrestre, preguntan también. Viracocha. Jesucristo. No se me ocurre que fuera un extraterrestre. Es poco lo que dice la historia de Jesucristo, ¿no? Sobre todo que es lo que cuentan los evangelios, pero en la época, en el contexto histórico, era un personaje más, uno de los presuntos mesías más, a que las circunstancias o la autenticidad de su mensaje, ahí no entro, pues le hicieron prevalecer, mientras que los demás pues desaparecieron, se los tragó la historia. Pero no, es un personaje netamente humano, vamos. Que fuera después o no, Dios encarnado, pues no lo sé, pero vamos, el tema de la Sábana Santa ya es para sospechar o para imaginar muchas cosas, pero en su etapa, en el tiempo de su vida pública, era indudablemente un hombre. Pregunto también la relación entre las cabezas olmecas, esa increíble civilización, y la esfinge de Gizeh. ¿Podría haber alguna relación, forma de construirlo, la semejanza física? No, para nada. Mira, las cabezas olmecas son un misterio. No representan ni a dioses, ni a caciques, no sé exactamente qué representan. Pero yo creo que probablemente tienen esa forma porque se terminaban de tallar in situ, y esa forma esférica era fundamentalmente para trasladarles. Pero es sugerente porque tiene un aspecto, una facies negroide. Lo que pasa es que, bueno, si tú coges la iconografía olmeca, pues la facies felina, esos labios especiales, esos ojos también especiales, son muy típicos de esa cultura, y también se refleja esa fisonomía en las cabezas olmecas. Yo no veo ninguna relación con la esfinge. Volvemos a Perú. Chavín de Guantar, has escrito 2 artículos, y en uno de ellos reflejabas un poco esa imagen que estábamos ahí contando en esa introducción, pero no era Chavín de Guantar, sino Cerro Sechín. Cerro Sechín, ¿Qué es ese lugar y dónde está ese lugar? Está cerca de la costa. Cuando desde Casma coges la carretera para dirigirte hacia el interior, hacia la cordillera, hacia los Andes, pues pasas por al lado de Cerro Sechín, que es uno de esos lugares extraños, ni siquiera está bien datado. Es un lugar que puede tener 3.500 años de antigüedad fácilmente. 3.500 años. Sí, estamos hablando de culturas muy viejas. Y es un lugar siniestro. La verdad es que la primera vez que pasé por ahí no teníamos tiempo, y no me paré a rodar. Fue cuando fuimos directamente a Chavín. Luego en otro viaje posterior sí ya tuve ocasión de filmarlo, y filmarlo con detalle. Se conservan además en una especie de santuario, de templo, y se conservan pues 3 lienzos de muro, y hay toda una serie de piedras en esos muros que reflejan pues un horror, porque se planteó incluso por algunos arqueólogos si podía ser aquello una especie de escuela de medicina, y lo que había representadas eran piezas anatómicas. Obviamente no es así, ¿no? Hay desde representados de una manera muy simple pero muy efectiva, grabados en la piedra, pues desde montones de cabezas, collares de cabezas de reos o de vencidos sacrificados. Pero luego ahí pues tuvo una colección dantesca, miembros sueltos, a lo mejor los intestinos sueltos, medios cuerpos cortados por el tronco con los intestinos colgando. En fin, es de lo más siniestro, y entre ellos, en efecto, pues lo que parecen ser sacerdotes por su indumentaria. Un lugar de sacrificios, un lugar sangriento.
donde se palpa todavía de alguna manera, si tienes un poco de sensibilidad, captas el carácter, el ambiente ominoso y siniestro que hay. Es uno de esos lugares que te repelen, que procuras estar el menor tiempo posible porque te sientes francamente incómodo, ¿no? Y yo creo que por defecto se interpretó lo que hay en Chavín, se interpretó de una forma similar. Al estar en un horizonte de tiempo más o menos similar, pues se pensó que lo que hay en Chavín, que ahora hablaremos de ello, pues también podría responder a ese carácter, ¿no?, de sacrificios sangrientos, probablemente de vencidos entre las guerras. Allí las guerras eran muy frecuentes entre unos pueblos y otros, pero Chavín es otra cosa y tiene otra historia diferente. Hacemos una mini pausa y nos cuentas ahora. Chavín de Guantar, no queda mucho tiempo. ¿Dónde está Chavín de Guantar? Ya casi estamos terminando. Qué barbaridad. Se pasa el tiempo hablando contigo. Tú, hablando tú. Chavín de Guantar, ¿dónde está? Chavín de Guantar, pues está al otro lado de la Cordillera Negra. Tienes que ir por el callejón de Guaylas, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, y luego está al otro lado, en un valle precioso, maravilloso. Súper alto, ¿no? 3.000 y pico metros, 4.000 de altura. Sí, 3.000 y pico, pero tampoco es demasiado. La cota más alta que pasamos fue por Punta Callán, me parece que se llama, y son 4.200 ¿Y no es demasiado, metros. Era lo más alto. Luego ya fuimos bajando. Uno de los paisajes más grandiosos, más hermosos de este planeta, y es una maravilla que te emborracha el alma, ¿no? Es verdad, disculpa, en esa introducción decíamos que el azul hace daño a los ojos, que en Perú el azul es tan intenso que no lo sabéis en otro lugar. A esas alturas, en otras partes de Perú no he experimentado eso. Me parece uno de los países más maravillosos. En algún sitio he escrito que el Valle Sagrado es un sitio donde me gustaría morir. Dentro de muchísimos años, pero es uno de esos lugares que uno elegiría por su grandiosidad, por su belleza, ¿no? Pero el callejón de Guaylas es un espectáculo fascinante y siempre te queda ahí una chispita de aprensión, ¿no? Porque es un lugar donde la naturaleza ha mostrado su fuerza en tantas ocasiones. El terremoto del año 70 que se cargó todo Huaraz, que sacudió todo el callejón, me parece fueron 70.000 muertos los que hubo. Fue una catástrofe de esas brutales, y entonces estar con ese sentimiento de que estás, bueno, aceptado por el momento, que te dejan estar ahí, pero que si aquello se cansa o en algún momento pues le caes mal, te puede gastar una de esas tremendas bromas. Es un lugar increíble y bueno, yo creo que fue pues hacia el 40 y tantos cuando se descubrió, gracias a un aluvión, gracias a una riada que arrastró toda una serie de casas que había edificadas sobre lo que es el yacimiento actual. Llegar allí, estoy hablando hace 20 años, ahora a lo mejor es mucho más fácil. Supongo que sería una aventura increíble. Pasar increíble. por puentecitos de troncos, por carreteritas de esas muy pegadas tenías la pared a un lado de la montaña y al otro un airmo donde veías de vez en cuando pues los restos de un autobús o de un coche, que era algo hermoso y bonito, y llegabas allí pues con esfuerzo relativo, me refiero que tienes que apartarte de todas las rutas para llegar ahí. A mi juicio, Chavín de Guantar era un centro de iniciación, nada más y nada menos. No, Machu Picchu no era un centro de iniciación, yo no creo que lo fuera. Hombre, obviamente había allí construcciones de carácter religioso, pero también había acuartelamientos y también había viviendas. No, en Chavín lo poco que queda, lo que llaman el templo tardío y el templo temprano, y un par de plazas hundidas, una rectangular y otra circular, algunas apenas reconocibles, constituían un centro religioso. Lo característico de Chavín de Guantar son unas figuras horribles, unas figuras antropozoomorfas en las que aparecen hombres pues con la cabeza orlada de serpientes, con dientes de felino en la boca, con garras en lugar de manos, con alas algunos de ellos, lo que impresiona, ¿no? Y lo que ha impresionado sin duda pues a los arqueólogos, desde Tello a Kaumandoy y a tantos otros que pasaron y estuvieron en aquellas ruinas. Pero eso tiene una interpretación simbólica. ¿Cuál? Si lo unes, hombre, son elementos, eso ha pasado siempre. Si tú te coges el Egipto antiguo, te vas a encontrar exactamente lo mismo. Los dioses, esas figuras pues son humanos y animales.
Tot pues tiene un cuerpo humano y tiene una cabeza de ibis, Anubis tiene una cabeza de chacal, Horus pues es una cabeza de halcón, Sekhmet, la diosa, tiene un cuerpo espléndido de mujer y una cabeza de leona. Es decir, de una forma simbólica se sustituyen partes de la anatomía por la de animales que representan alguna cualidad. Pero ahí en Chavín son los tres elementos comunes a toda la simbología y que están en el inconsciente colectivo. Está el águila, está el león, en este caso el puma, y está la serpiente, como tres niveles, como tres grados de evolución o de dominio sobre lo natural, sobre el espíritu y sobre el pensamiento. Y bajo esa luz, pues puedes interpretar qué función tenían los túneles, que es la parte que no está a la vista y que es la más importante de Chavín de Guantar. Ves que todo eso se construyó, esas pirámides de las que solo queda el basamento o parte de la primera plataforma, ves que eran simplemente la envoltura de una serie de túneles y de pasadizos y de pequeñas cámaras en las que el objetivo era que te sintieras en el interior de la Tierra y que estaban diseñadas de una manera muy especial. No eran mazmorras, no eran lugares para habitar, no tenían ventanas, estaban en el interior de unos laberintos. El aire accedía perfectamente por túneles de ventilación que todavía siguen funcionando a pesar de los milenios transcurridos. Lugares de aislamiento, de recogimiento. Para tener experiencias místicas. Sí, y luego con algo desconcertante, con una serie de conductos de agua, una obra de ingeniería impresionante que recorren todo el interior de las dos pirámides, del templo tardío y del templo temprano, rodeando a invisibles, rodeando a todo ese conjunto de pasadizos y de celda, que te digo, es una obra de ingeniería increíble. Yo recorrí parte de ellos, unas veces vas arrastrando, otras veces vas un poco encorvado, porque los hay de regular tamaño, que no eran desagües, que no servían para beber, era simplemente para conducir agua como en una pila atómica, para rodear o enfriar, o para canalizar, o para condensar, o para producir un sonido especial, no lo sé. Pero lo que no cabe duda, a mi juicio, es que esos eran lugares de iniciación, eran lugares de meditación, de introspección, ayudados además por una planta, por una llave, que es el San Pedro. ¿Tú lo probaste? San Pedro, sí. Yo pruebo casi todas las porquerías que encuentro. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó con esa experiencia? Pues la verdad es que nada especial, no mucho más pues que lo que puedas, no sé, con una pequeña borrachera de marihuana, por ejemplo, ¿no? Porque probablemente era, a pesar de que estaba, el turno nos preparó en la costa el brebaje, pues bien, según la tradición, hirviéndolo 7 horas, mezclándolo con tabaco guaño y con toda una serie de sustancias para favorecer su absorción, pues yo creo que el cactus no era muy potente. Allí son más potentes cuanto menos filos tienen. Hay un cactus, un San Pedro de 4 filos, de 4 vientos, que es mítico y que nadie ha visto nunca, pero todos están convencidos de que ese existe y aparece representado también en Chavín de Guantar. Algunas de las figuras aparecen con el cactus en la mano. Y luego hay una impresionante que es como la medusa, tiene toda la cabeza llena de serpientes, tiene sus atributos felinos y de ave, y sostiene en una mano una caracola como vaso para beberla, y en la otra tiene una concha como de vieira, que es para rambear, que es como lo siguen haciendo los chamanes. Rambear es sorberlo por la nariz. Y se toma de las dos formas, bebiéndolo y sorbiendo por la nariz. Y esa figura está con los dos elementos también. Y el San Pedro está ahí representado claramente como lo que era, por eso le llaman San Pedro, que es la llave para el mundo de los espíritus. Y visto desde esa perspectiva te empiezas a encontrar cosas. La figura más emblemática de Chavín de Guantar, que está ahí recóndita, metida en el interior de profundos túneles, es el lanzón. Y el lanzón está justo en el cruce de una cruz. Una cruz. Como las cristianas. Como las cristianas, una cruz en la planta, un brazo largo que está orientado, su eje es este-oeste, es decir, tiene sin duda pues un contenido religioso y que tiene que ver con la muerte. El este y el oeste en todas las culturas, pues bueno, es el nacimiento y la muerte del sol. Y la identificación ahí es evidente. Un brazo largo, que es por el que entras, y luego otros 3 pasadizos formando una cruz que acaban cortos, que acaban en fondo de saco. Los 3, cuando ves la planta, es una cruz perfecta. Y en ese cruce de
entre los brazos de la cruz, está clavado el lanzón, que tiene como unos 4 y pico o 5 metros de altura. Está clavado en el techo y en el suelo, pero no sujeta nada. Simbólicamente está uniendo un plano inferior con un plano superior y la figura se las trae. La figura responde a esa iconografía dramática, pero además tiene un murciélago en la frente. Tiene la representación del que ve en la oscuridad, ¿no? Y toda una serie de elementos que los puedes vincular con las antiguas culturas de la India, lo puedes vincular con el chakra coronario, lo puedes vincular con lo que tú quieras. El simbolismo es riquísimo. Y vista desde esa perspectiva adquiere un sentido que no tenía, que para los arqueólogos e historiadores no tenía, porque no lo han interpretado desde ese punto de vista. Ahora te preguntaré conclusiones, algunas preguntas de los oyentes. ¿Qué piensas de las pistas de aterrizaje de las llanuras de Nazca? ¿O si hay pistas de aterrizaje en Nazca? ¿Me preguntas si hay pistas de aterrizaje? No. No hay pistas de aterrizaje. ¿Y las figuras esas qué significan esas? En Nazca sí que me la he recorrido. ¿Has visto las nuevas? En las de muchas Palpa? ocasiones no, esas no las he visto. Miren, en el último viaje, ya las del norte de Chile, las de los Altos de Ariquilda, que fueron, además fui el primero que las ha podido filmar desde el aire, eran inéditas hasta ese momento. Pero las de Nazca sí, en helicóptero, en avioneta, y no he cogido a las prestadas para un cóndor para volar porque no se ha dejado. No, obviamente no. Algunas parecen pistas, pero cuando las recorres desde el suelo ves que no, que siguen las incidencias del terreno, que no hay firme ninguno. Ahí el sistema es retirar las piedrecitas superficiales que son ricas en hierro y tienen un color ocre por el óxido, las retiras y lo que queda abajo es una anhidrita de color claro, y es simplemente lo que se ha hecho. Eso no está ni siquiera excavado. Esas líneas y esos dibujos, se ha apartado la capa superficial y ha quedado al descubierto unos poquitos centímetros por debajo la capa de tierra, que es más clara, y eso sigue los accidentes del terreno. Y luego sería un aeropuerto caótico, porque son centenares entrecruzándose, y algunas pues son de medio metro de ancho nada más, y otras pues son de 5 o 6 metros, pero vamos, no tienen otro significado que se nos escapa. ¿Qué te parecen las teorías de Erich von Däniken? Pues no lo sé, a mí no me gusta hablar mal de nadie, No, creo que Däniken tiene un enorme valor que puede despertar inquietud, interés por esos temas hacia mucha gente, pero el inconveniente de Däniken, no solo de él, de Andrew Thomas, de Colosimo, es que han sacado las cosas fuera de contexto. Entonces, y además han escrito y han teorizado sin tener la menor idea de esas culturas, del ambiente cultural, del horizonte cultural de aquella época, y al sacar fuera de allí y contemplar pues la losa de Palenque sin tener en cuenta lo que es la cultura maya y el resto de lo que hay en Palenque, o cogerte pues una escultura o un bajorrelieve de Colombia, o cogerte y lo sacas de ahí, te quedas solo con la forma y sí, puede parecer un marciano o un repartidor de butano, pero cuando lo estudias dentro de esa cultura y de ese contexto ves que no es así. Yo me llevé una gran decepción porque me fiaba de él, pero la primera vez que llegué a Tiahuanaco, pues Cordero, ya murió el hombre, que era el arqueólogo que había a pie de excavación, porque Poces Angines pues iba por allí de vez en cuando y más que nada a enseñarlo. Pues me dijo, sí, estuvo aquí, estuvo 3/4 de hora. Me pidió una cinta métrica y se sacó fotografías midiendo piedras. Y con eso escribió pues varios capítulos. No se puede hacer eso, a mí me parece que no es... yo monté una para llegar al candelabro de los Andes, siguiendo pues la descripción que hacía Abuelo, Andrew Thomas o no sé quién, y cuando llegué allí con helicóptero me resulta que hay una pista que llega a 50 metros, no podías haber ido en coche. No son de fiar, yo creo que eso no es honesto, y que junto a ese mérito de habernos incitado a muchos a indagar en el pasado, pues también merecen un rapapolvo por cuentistas. A punto de terminar, conclusiones. Los dioses han podido estar con nosotros, muchas culturas han prometido que volverían. ¿Pueden que estén a punto de volver? Porque están pasando demasiadas cosas. Yo creo que no han dejado de volver, yo creo que no han dejado nunca de estar aquí. Lo que pasa es que ahora su estrategia es otra, ya no quieren intervenir afortunadamente en los acontecimientos humanos, porque si en la génesis de las religiones están ellos, pues se han lucido, ¿no?
¿Y tú crees que pueden dar pruebas de que realmente hubo antes de toda esta civilización que nos hemos montado, estuvieron ellos enseñando, dando cosas, tratando de hacer un mundo mejor como alguna gente cree? ¿O que somos No, yo creo que un mundo mejor no. Yo creo que han seguido sus intereses, sean del tipo que sean, y que se han utilizado a los humanos como herramientas, como peones. Esa es la impresión que yo tengo al ojear la historia y al ver lo que es el fenómeno OVNI actualmente. Ya. No pienso que ellos sean ni los salvadores, ni mucho menos. ¿Y crees que podemos estar a punto de tener un descubrimiento que cambie la historia y nos dé una perspectiva más clara sobre las cosas? Los tenemos, y lo que pasa es que no sé qué pasa, pero no se presta atención. No se presta El tema atención. de los círculos de las cosechas es extraordinario. Es uno de los acontecimientos más importantes de finales del siglo pasado y de principios de este en el que estamos. Eso es impresionante. Pero sin embargo, preguntas, la gente ya ha prohibido la estupidez de los dos jubilados haciendo circulitos. ¿Y por qué puede ser eso? ¿Y a alguien a quien no le interesa que demos atención a esos sucesos tan Pues extraordinarios? porque en los periódicos no hay gente que esté preparada a este nivel. Generalmente los que escriben las crónicas sobre esto no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y otras veces pues porque no hay ningún interés, y porque sí, realmente hay consignas. Yo viví algunas de ellas pues cuando empecé en televisión, pero las hay también en este momento. Afortunadamente hay un hueco para que estas otras teorías salgan, y hay gente como tú que nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Gracias, Fernando. Gracias es un placer a ti. tenerte ahí cerca. Y sigamos descubriendo misterios para hablar de todas esas cosas que han quedado por ahí. Pues será un placer, como siempre, estar contigo. Gracias por la oportunidad también de hacerlo. Gracias, Fernando. Gracias.